Volvemos, otro episodio de Radio Apevi, 7:30 p.m. como todos los viernes. Hoy, viernes 29 de agosto, es el Día del Árbol, si no me equivoco. No sé por qué es el Día del Árbol, pero bueno, es el Día del Árbol. No sé si se lo vamos a preguntar a nuestra invitada, capaz que sí, porque ella tiene una oficina de asuntos poéticos, ¿no? Se llama Beverly Hills, ella es poeta oral, coordina un proyecto muy interesante que es una editorial y un lugar de encuentro que se llama La Cruzada Poética, y también trabaja en su propia oficina de asuntos poéticos. Bueno, la presentamos a Beverly. Bienvenida, muchas Ah, gracias por estar con nosotros. gracias a ustedes, a mí por invitarme. ¿Cómo andamos? ¿Todos bien? Yo muy contenta de estar acá. Bueno, igualmente. Para empezar, estamos muy ansiosos de saber cómo funciona esta oficina de asuntos poéticos y dónde funciona. En este momento la oficina funciona de forma itinerante, o sea, funciona en los lugares en donde puede y encuentra. Estoy en este momento fija en una feria editorial que se hace en La Plata, que se hace en el Zaguán. Aprovecho para dejarle un saludo a Mati, que me tiene ahí fija todos los meses. Entonces, entre los Ah, puestos, entre las editoriales que presentan sus libros y que uno puede comprarlos, estoy yo con mi mesita, mi cuaderno y mi máquina de escribir. mm, Entonces, la dinámica es muy sencilla. Si alguien tiene 15 minutos, se puede sentar a charlar conmigo. A mm, partir de lo que charlamos, se escribe un poema que yo después mecanografío, lo paso a máquina de escribir para que se lo lleve a su casa. mm. Esto es muy interesante porque Beverly tiene una máquina, que ahí que la estuvimos viendo, una máquina de escribir Olivetti, ¿no? Un De Olivetti. las que se usaban en las oficinas hace no mucho tiempo, ¿eh? Quizás 30 años, 30 un poquito menos, ya se usaban todavía. Creo que había máquinas de escribir eléctricas ya, pero estas Sí, de... también. yo iba a contar algo personal, pero no, porque se me va a caer la edad, pero no, lo vamos a dejar ahí. Eh, pero bueno, vos estuviste en parques, ¿no? Anduviste Sí, cerca de también. Buenos Aires, estuviste en el colegio de abogados. Eso me interesa saber, ¿cómo llegaste a tener tu oficina en el colegio de abogados? La de asuntos Viste que poéticos. te dije que era itinerante, o sea, funciona donde puede funcionar. En el colegio de abogados hay un café y ese café funciona independiente del colegio. Mm, Entonces, en realidad está abierto al público. Uno podría pensar que no, o al menos cuando vos salís a tomarte un café, no se te ocurre ir al colegio de abogados a tomarte un café, pero está abierto al público. Entonces, no me acuerdo bien qué día fue, pero yo iba un día por semana durante el mes de mayo. No tenía la máquina de escribir todavía, ya claro. hubiera sido mucho más bicho raro si hubiera tenido la máquina de escribir, ya de por sí no sabés lo que eran los abogados, entraban y me veían a mí, el cartelito abierto, saludando. No, era medio un despliegue. No hice Claro. muchos poemas ahí, pero calculo yo que porque los abogados cuando van a trabajar al menos, no, son un poco más tímidos con respecto al tema. No, Pero sí, estuve. te iban a pedir que redactes un expediente, capaz, para que Más o menos. mecanografía, no sé cómo se dice, pero bueno, eso. Como ya es un verbo que no se usa prácticamente, ¿no? De No, no, mecanografiar, no. ya no sabemos ni cómo decirlo. Eh, No, la palabra máquina en general es una palabra que tampoco claro. se usa. Ya Ujú, ahora ya lo de escribir con máquina de escribir es una experiencia bastante interesante. mm, Yo estoy por cumplir el mes que viene 29. Yo nunca había tenido una máquina de escribir, claro. pero mi vida había pasado toda por computadora, entonces por ese lado yo tenía más o menos la idea de manejar un teclado. El tema es que es una cuestión totalmente distinta, porque de repente te encontrás ahí con todos los Claro. mecanismos que tiene la máquina de escribir Mm, para funcionar y se siente que es como que es otro tipo de relación, otro tipo de cuestión desde el tacto que con otro mm. tipo de teclado. Tal cual. Sí, Otra sí. cosa. No es la fluidez que hay con el entorno por ahí ¿No? más informático, si se quiere. Vamos a presentar al equipo, empezando por Rosario. ¿Tenés gente ahí en el estudio que está haciendo ruido, puede ser? ¿En tu estudio? Mi familia, mi papá y mi mamá están Ah, están hablando. todos ahí viendo a No, Beverly, mi papá seguramente. y mi mamá. Bueno, ¿tenés alguna pregunta antes de que se escape por ahí? Sí, Miguel. La pregunta que te quería preguntar, ¿hace cuánto que estás con esto? Yo con la oficina, mira, en realidad con distintos tramos tengo yo. Poesía, yo creo poesía.
Desde 2014, estamos hablando de ya 10 años y un poquito más. 10 años y moneda, podríamos decir 11. Pará, Eh, no te escucho bien. con... Me acerco yo si no. Si me escuchas mejor. Poesía Sí. estoy escribiendo hace como 10 años. Tenemos este proyecto que es La Cruzada Poética, Mm. que se dedica a difundir poesía oral. La oficina es como medio parte de eso también, que ya va a cumplir, no, bueno, le falta todavía para cumplir 3 años, pero tiene como un tiempo. Y la oficina, esto de hacer poemas a pedido, estoy por cumplir ahora un año en septiembre. Así que es relativamente nuevo, Ah, nuevita, sí. falta todavía. Ujú. Em, También escribiste un libro, ¿no? Que tiene que ver, creo, con tu historia de vida también, porque es cierto que viniste a vivir a Buenos Aires o cerca de Buenos Aires porque Dios atiende acá en Buenos Aires. Es un poco la gracia del juego, ¿no? Mm. Yo, igual, en términos culturales, esta zona, lo que es La Plata, lo que es Ciudad de Buenos Aires, no sé si tenemos un polo cultural más importante en el país. Paraná era un poco más acotado en ese sentido. Mi pareja, Oliver, con él hacemos la Cruzada Poética, él estaba viviendo en Corrientes. Ajá. Medio que también fue la gracia esta de mudarnos juntos y ver a dónde, porque él estaba en una provincia y yo estaba en otra. Mm. Y acá empezó a tener más sentido para lo que nosotros hacíamos, para el proyecto, para la oficina, el lugar en donde mejor nos estaban funcionando las cosas, como para poder decir, bueno, podemos sostener una vida con la poesía, era acá. Mm. Y es medio esa una realidad que se vive mucho en el interior, en el sentido de Buenos Aires es el lugar de las oportunidades, Mm. sobre todo para cualquier tipo de trabajo cultural. Yo digo Ujú. poesía, pero música, por ejemplo, yo estudié música también, tuve muchos amigos músicos. El que no se vino a vivir por estos pagos, lo soñó alguna vez, ese tipo de cuestiones. Entonces, sí, para nosotros medio que se sentía de esa manera. Pero un poco también nos llamó, porque las veces anteriores, cuando todavía no vivíamos por acá, cuando veníamos a La Plata, cuando íbamos a Capital, era otra la energía. Y era medio de decir, bueno, tenemos que estar cerca de acá. Es donde mejor estamos vibrando. Así que Ujú. bueno, es un poco y un poco. Bien. Bien. Voy a saludar a Karina. Cari, hola, bienvenida de nuevo. La Acércate al pregunta que tengo micrófono. para... Está abierto, Miguel. La No, pero pregunta que acércate, tengo para acércate. Ahí está, a ver. Edwin, o como se llame, porque el nombre es difícil. No le vamos a preguntar el nombre real, que no lo hemos podido descubrir, pero ¿se puede decir? Yo tengo una Justo se le pregunta cortó. para ella. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer este tipo de emprendimiento? A ver si escuché bien. ¿Cuánto tiempo me lleva hacer un poema? ¿Puede No, tu, ser? tu emprendimiento en general de Ah, poesía. bueno, yo me dedico a esto, así que es tener un trabajo. Es encarar el emprendimiento en horario de trabajo. Lo que es la oficina, no la hago todos los días. A mí me encantaría poder hacerla más seguido porque cuando yo la hago el tiempo se me pasa volando. Es una cosa que yo disfruto muchísimo. Pero la cruzada es nuestro proyecto y es lo que nos está sosteniendo. Entonces, así como cuando yo no estoy escribiendo poesía o estoy pensando en poesía o estamos dando talleres de poesía, entonces mis días son estos. Este es mi trabajo, este es mi oficio. Así que Ujú. sí. Acá Lau pregunta, tengo que ir me manda la pregunta por chat, ¿cuántas poesías escribiste? Yo por ahí me puedo anticipar y digo, es muy difícil de cuantificar, porque al hacer poesías a pedido, por ahí podemos diferenciar cuántas poesías propias quizás tengas y no sé si se puede cuantificar, insisto, pero bueno, más o menos, a grosso modo. Mira, yo puedo tirar algunos números. Igual hace tanto que se escribe poesía que viste que eso se te pierde la cuenta de nada. Claro. Pero te puedo cuantificar, te puedo tirar algunas estadísticas, como Sí. quien dice. La primera vez que yo hice la Oficina de Asuntos Poéticos fue en Santa Fe. El año pasado se hizo en la ciudad de Santa Fe. Yo estudio allá, estudiaba porque ya estoy recibida. Y se hizo la Bienal de Arte Joven en donde se presentaban distintos proyectos y yo fue la primera vez que presenté al público la Oficina de Asuntos Poéticos. Yo les dije,
La Bienal creo que duraba 6 días. Entonces mi propuesta era, yo voy los 6 días de 5 de la tarde a 8 de la noche y opero como si fuera una oficina, Claro. literalmente. Me ven a mí con un escritorio y yo atiendo. Entonces, 6 días, que en realidad fueron 5 al final, porque el último fue otro tipo de actividad distinta. En 5 días, 3 horas, estamos hablando 15 Sí, horas. Si me Ujú. estoy. Sí, 5 por 3, Sí, va 15, por sí. ahí. sí. Y se hicieron en esos días, fueron 72 poemas en total. Ah, claro. En esos Bueno, 5 días. sí. Te puedo contar también que hice otro proyecto aparte de la oficina. Es un libro que ya cerré hace muy pocos días, entonces estoy como bastante movilizada por eso y ya lo estamos mandando a imprenta, estamos entrando en toda esa cuestión más fuerte. Son 100 poemas en ese libro. Es un proyecto muy especial porque son 100 poemas, no por capricho mío, sino porque yo los hice a partir de la costumbre de los números de la quiniela. Viste que los Ah, números de la quiniela, cuando vos vas del sí. 0 al 99 tienen una tabla en donde cada número significa algo. Sí, el de Bueno, yo los dije, sueños, Sí. ¿no? claro, el 0 es el huevo, entonces el Sí. primer poema, el 0 habla del huevo, el uno Ah, es y el yo lo que me agua, acuerdo y siempre que es así. muy pintoresco es Sancono. que- Sancono es el Nunca, 3, nunca, ¿quién es exactamente. San? ¿Vos sabés quién es Sancono? Lo tuve que averiguar yo. Sancono es el patrono, es un patrono de las loterías, y me parece, en Ah, Italia mira, sobre todo. Hay claro, mucha costumbre, sí. porque también tuve que averiguar de dónde venía eso, de por qué tenemos el significado de los números, y resulta que es porque en Italia tienen una tabla muy parecida para el loto de ellos, que Mm, es la Smorfia. Y ellos tienen que mm. el 3 es Sancono, que es su patrono para la buena Ah, fortuna, para la buena mirá. suerte. Entonces heredamos eso. Por eso hay un santo en esa tabla de sí, media profana o pagana, ¿no? Sí, porque está hablando Sí, de. pero viste que igual hay Sí, varios santos, porque tienen San Pedro, Santa hasta Rosa, hay San mucho de Pedro. lo. Ah, mirá. Sí, Ah, hay de bueno, todo. entonces, sí, hay de Hay, todo. entonces mezcla todo con Sí, todo en sí, esa sí, tabla, sí. realmente. Eh, bueno, a ver, vos también publicás a diario o periódicamente unos EP que, o en el lenguaje musical serían como los temas, ¿no? En tu caso, ¿qué son? Sí. ¿Poemas? ¿Cómo elaborás eso y cómo lo distribuís? El que está subido ahora a Spotify, yo Mm, tengo dos discos. sí, Decimos EP porque son discos, pero son más chiquitos, duran claro. menos temas, son temas más chicos. Creo que en español les dicen duración extendida, Ah, pero pero es nadie les dice larguísimo, así. ese no, mejor Sí, EP, no. ¿no? Quedamos en EP Sí, nosotros. sí. Tenemos dos. Uno que hicimos, el primero que tengo publicado, lo hicimos con Oliver, con mi pareja. Ujú. Oliver Koslov, hace un montón que él tiene mucho más subido en ese sentido de lo Ah, musical, las plataformas como Spotify. sí, Y tenemos el nuestro, el primero, que se llama Nueve Interludios. Y son poemas. Son poemas claro. que tienen música de acompañamiento, pero somos nosotros leyendo. No, no Ujú. hay, no hay nada cantado. Es No, distinto de ese claro, lado. claro. Ese es Eh, el primero, que se llama Nueve Interludios para Playlist que nunca te hice. Y hace poco pudimos, después de un montón de trabajo, porque hay que pasar todo el proceso de que te acepten lo que estás queriendo subir a la plataforma en cuestión, otro EP mío, ya mío mío, mm, que se llama Tuya. Son sí, 4 poemas chiquitos. Los títulos son Algo nuevo, algo viejo, algo prestado y algo azul. mm, Habrán notado que a mí me encanta mucho jugar con ese tipo de cuestiones. mm, Que sea un poema para algo en particular. claro. Es nuevito, creo que tendrá 2 meses Ujú. apenas. Así que Eh, sí, está disponible para quien lo quiera claro, escuchar. pero así como tenés tu máquina de escribir, ¿tienen con Oliver tocadiscos, vinilos? Porque en una época había poetas que también publicaban en disco. No sé, me Sí. acuerdo yo, por nombrar uno, Paco Ibáñez, incluso, bueno, lo de Serrat era poemas lo de Machado, Hernández, musicales, pero bueno, basados en poemas. ¿Ustedes también cultivaron un poco eso de escuchar a viejos poetas que grababan discos? Yo sé que había como una costumbre antes. No he indagado tanto en ese tema. Hemos Mm, estado investigando. Bueno, así como vamos talleres, nosotros investigamos porque la verdad que nosotros trabajamos en un territorio que es bastante particular, porque uno dice poesía oral y eso mm, no se estudia en ningún lado. De repente mm, no es solamente lo que se escribe en el poema, sino también cómo uno lo lee, cómo mm. uno se
va comulgando mejor con otras cuestiones como ser el lenguaje coloquial, el de todos los días, que para la poesía oral está más presente que en la Sí. poesía por ahí más tradicional, podríamos decir. Entonces hicimos un montón de investigaciones sobre declamación, sobre todo. No sé si alguna vez han escuchado la declamación. Sí, Era lo que antes se estudiaba, era otra forma de estudiar cuando se teatro, algo estudia así, teatro, no me ¿no? acuerdo. Antes, Ya, ya no se estudia principio del más. siglo XX, digamos. Principio del siglo XX. De hecho, incluso era tan conocido el arte de declamar que hay quienes en los estudios, en los papers, la gente académica, te puede hablar de lo que decían en los años 20 una fiebre declamatoria en Buenos Ah, mira, Aires. había una expresión. Era una Sí, cosa que salían un montón de declamadores y en las radios se llenaba de gente que leía poemas. Una claro. cuestión así. Ahí yo tuve más que nada, investigué mucho a Berta Singerman, que es Sí, una declamadora muy famosa. Pasa que la declamación ha caído en desuso, entonces por ese lado no. claro. Quedó como algo Vos sabés, viejo. sí. Ahora, vos me preguntaste por discos de vinilo. No Sí, tenemos, nos encantaría tener. Yo en Paraná supe tener un tocadisco cortesía de mi tía, mi madrina claro. que tenía uno y que todavía funcionaba. Y cuando le pregunté, che, ¿lo podemos probar? Me dijo, ¿lo querés? Y yo quedé como, bueno, Uh, dale, ¿cómo no? obvio, sí. Así que, así que sí, he pasado por eso también. Mm, Una mujer de la vieja escuela. ujú. A pesar de tener 29 años. 29 casi, Ujú. sí, sí. Mirá No, vos. yo siempre, en otro lugar y en otro tiempo. Bueno, vuelvo con las chicas. Ahora vamos Por favor. con Mariana. Marian. Me dejaste replantada. Ah, perdón. Pero Robo ya preguntaste, me parece, ¿o no? Pero te levanté la mano, te Ah, había pero levantado la mano. vamos con las chicas primero, que no. Esto es como una oficina. Este espacio de radio también funciona como una oficina. Hay que dirigir un poco al personal, porque se retoba, ¿viste? Yo vendría a ser como el jefe. Bueno, para ver, Mariana. Cuesta más escribir en la computadora, te gusta más la máquina de escribir. Mira, yo te puedo contar que para mí, en los talleres, sobre todo cuando me hacen ese tipo de preguntas de, pero ¿cómo se trabaja mejor? Para mí, en cada lugar en donde vos escribís, la cabeza te funciona un poquito distinto. Para mí, mentalmente hablando, en cuestiones de la creatividad, de cómo funciona mi trabajo mental con respecto a la hora de escribir un poema, no funciona de la misma manera. Cuando yo escribo en la computadora y tengo mi tiempo para escribir el poema que yo quiero escribir y tomarme las pausas que yo quiera, porque este poema quiero que quede bien, porque quiero que quede en un libro, por ejemplo, que no es lo mismo que cuando yo estoy escribiendo en un cuaderno. Escribo poco a mano, yo a mano escribo más cuando estoy en la oficina, Claro. que eso también me pone en otro lugar, que es que tengo que escribir rápido, porque en 15 minutos cerrar una idea, hay que ser más rápido Es con un eso. Entonces es otro el desafío y te funciona de otra manera en la cabeza. La máquina de escribir a mí me gusta un montón, pero sí he notado que no es un lugar en el que yo me pueda sentar a escribir y que me vuele la cabeza, porque me cuesta un montón escribir en la máquina de escribir. Entonces es toda la Claro, lleva tiempo. concentración puesta en los dedos Claro. me sirve mucho más para copiar los poemas que escribí, para pasarlos en limpio, porque también te pasa que cuando vos escribís a mano, después no te entendés la letra. Entonces, el poder pasarlo en máquina, que tiene la letra mucho más limpia, que no está tanto el problema de si escribiste mal una letra o no, funciona de otra manera y para leerlo es mucho más sencillo. Mm. Así que sí, funciona medio por ese lado. Sí, estoy pensando en los escritores de novelas, por ejemplo, o poemas, de hace 100 años que se rompían los dedos, ¿no? Con la máquina. Escribí esto que vos decís Sí, de la relación con la máquina, del tacto, y que vos, claro. claro, sos de nativa digital también. Escribir, o sea, creativamente en la máquina de escribir, claro, vos tenés todas las ideas y hasta que llega al papel, como que pasa un tiempo, ¿no? En cambio, sí, al copiar ya sí haces un trabajo más mecánico, digamos, más ligado al artefacto. Es un tema ese. Sí, no. Mm.
No, no sé muy bien cómo hacían antes. La verdad te digo, yo me lo quiero imaginar y no me sale. Pero sí, A mí en la funciona mente medio el de esa escritor manera. escribiendo febrilmente con el tiki tiki Bueno, rompiéndose los calculo que dedos. habrán tenido mucho más fuerza en los dedos. Mm. O Seguramente que tenían sí. también secretarios, ¿no? No, Que- también. mm. El que habrá podido. Porque viste Claro, que eso sí, también va obvio, por sí, ahí. seguro. Sí. Bueno, vuelvo ahora con las chicas, ahora sí, Ro, ¿tenías una re pregunta? Sí, como dijeron, como estaban hablando de la máquina de trabajar, pero ¿no es esa máquina la que se levanta la hoja? ¿Viste que engancha la hoja, se aprieta las letras Ajá, y tienen creo como que una sí. palanca bien, como una bien alta, un coso que te levanta, Es largo? otra máquina distinta que la máquina de escribir, decís vos. Claro, que es tienen en negra y en blanca. Vos sabés que no me las puedo ubicar. ¿Vos has visto una de esas? Sí, sí, yo hace un montón. Vi unas que se apretaban cada letra, se iba levantando la ceja de medida que iban haciendo las cosas. Mm, en alguna Eran todas, oficina, ¿no? era todo grande así, cuando tenía que escribir se levantaba la hoja cada rato. Ah, sí, pero estaba hablando de la máquina de escribir, de la tradicional, Como que ¿no? como que se marcaba así, ¿Con puntos cada decís puntito se vos? iba marcando. ¿Eh? Con puntos, marcaba puntos. Sí, 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 se iba marcando ¿Será, la hoja. serán las máquinas para escribir en braille? No sé, pero hay una que te estoy escuchando ahora que vos me estás diciendo, que no sé si era el que Ajá. se marca la hoja y se queda como un puntito de Claro. hoja. Yo Sí, puede ser lo que entonces. estoy pensando es cuando pasás de un renglón a otro, como dice Rosario, tenías que como que mover como si fuera un auto, un cambio, ¿no? Mover una palanca Es una Sí, palanquita. que Sí, sí. te lleva un montón de tiempo así, Y la, y aparte un esfuerzo físico, ¿no? sí. era Hay que prestarle era atención a una muchas así, cosas. era una así grande, una cuerda patente, que no sé quién la tenía en mi casa, la Ajá. había así, digo, la máquina así, ¿cómo se levanta la hoja? Decía entre mí. Y después la íbamos Nada, es muy levantando con una difícil, sí. maquinita. Sí, es algo que No, se perdió, evidentemente. son unos bichos hermosos. Yo he visto algunos que han, viste que tienen la parte de la... Yo a todo le digo palanca igual, ¿eh? Sí, obvio. Hablo muy mal las partes de la... Pero hay algunas que tienen unos carretes así enormes, mira, Mm, no me entran las manos en el cuadro. Pero son el doble de grandes de hoja y vos mira. decís, ¿qué hojas metían ahí? ¿Qué hoja metés para escribir en una máquina así? Ahí Karina Es creo que fácil. nos está tratando de mostrar. Karina, ¿nos estás tratando de mostrar una máquina de escribir? ¿Estás ahí como en un móvil? O yo estoy viendo Yo creo mal? yo creo ver un piano. Ah, sí, además, sí, está el piano. Otro, otro bicho precioso el piano, eh, ¿eh? eh, o yo estoy flasheando, porque parece que está muy viendo la cámara. No, Bueno, vamos a volver con la. ¿Está mostrando algo, Cari? no, estaba acomodando el teléfono, Ah, bueno, pero no sé nada, se más. Ajá. perdió el romanticismo. Bueno, Evelyn, te iba a decir, Beverly. eh, Sí. ¿Hay alguna fecha de cruzada poética? Porque yo veo que van, la gente declama, se dice así, o recita, no sé, o Y cuenta. nosotros decimos leer, Ah, pero leer. decimos leer para sacarle peso, porque cuando vos decís recitar, lo Sí. primero que pensás es, ah, claro, se memoriza en el texto. Y en Mm, realidad para sacarle peso a eso y para que se entienda que si vos querés subirte con una hoja o con el celu incluso, lo podés sí. hacer, nadie te va a mirar raro, nosotros decimos es ir a leer. Ir a leer, claro. Eh, nos, nos has visto seguramente en un montón de Sí, actividades, pero lo que más estamos haciendo, así como con el público, con la gente, que estén abiertos para quien quiera, son los ciclos. Les sí. decimos ciclos porque son como funcionan los micrófonos abiertos de poesía. Los micrófonos abiertos de poesía son encuentros en donde la gente va y hay un micrófono y si vos tenés ganas vas, lees poemas, muchas veces poemas tuyos, algunas veces incluso poemas de otras personas. Pero este micrófono en particular, el que hacemos nosotros, Mm, está pensado para que primero se puedan anotar, la gente que quiera anotarse, suelen ser cupos limitados, 10 ujú. personas por vez, y para que vayan a leer sus textos.
para que se encuentren con un público, con gente que tenga ganas de escuchar y viva la experiencia hermosa para mí de Sí. poder compartir los textos, las cosas que uno escribe y hace con otra gente que quiere escucharlo. Yo escuché algunos que realmente me conmovieron y otros me parecieron buenísimos. No sé, obviamente ¿no? La poesía quizá no es para analizar, sino es una obra de arte, para disfrutar y realmente hay gente que escribe muy bien y está bueno que tenga un lugar para compartirlo. Tiene que ver con eso el de la Totalmente. cruzada, el concepto, ¿no? De la cruzada poética, tiene que ver, encontrar lugares que por ahí no son tan comunes encontrar en el espacio público. Y sí, tiene un poco que ver con eso. La cruzada nació como la idea de poder compartir o poder difundir o poder hacer llegar a distintas partes del país, o al menos tan lejos como pudiéramos, la idea de hacer poesía, pero también leerla, compartirla con otros, ponerle la Mm, voz y el cuerpo a eso que nosotros pusimos en el papel. mm, La cruzada se llama la cruzada poética por un chiste porque en su momento, cuando Oliver y yo, él estaba viviendo en Corrientes y yo vivía en Paraná y cada uno tenía sus lecturas y sus momentos para poder compartir su poesía eh, en donde saliera, en donde pudiéramos ir a leer en vivo, teníamos esa costumbre de contarnos cómo nos había ido. Yo me iba del lugar en donde había leído y yo le mandaba audios a Oliver contando, no, porque el público estuvo re lindo, no mm, sé, leí este poema, leí este otro, compartí, les gustó un montón, se notó, y yo siempre terminaba todo ese relato, siempre lo último que decían esos 5 o 6 audios que le mandaba mm. era, continúa la cruzada poética. Porque Ah, yo sentía que era llevar esto que yo hacía, y que no era tan distinto de lo que podían hacer otros, pero que yo sentía que vivía de una manera mucho más profunda, distinta. Yo sentía que había como otro código mm, que estaba queriendo compartir con la gente. mm. Y así fue, quedó el chiste de la cruzada poética, sigue la cruzada poética, sigue hasta que Y un día quedó, Oliver ¿no? me De dice, tanto. mirá, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo con este nombre. Y fue así, Mm. realmente, Quedó y bueno quedó. porque es llamativo. Llama. Sí, sí, es Tiene como fuerte, ¿no? su... Toda la cruzada. Eh, Realmente. bueno, nos quedaba Gaby por ahí. Hola Gaby, Sí, sí. Sí. Entró Gaby, Miguel. ahí está Gaby. No se ¿Eh? ve mucho, pero está. Sí, Ah, te Acá en escuchamos. casa. Sí, se ve bien. Yo la veo. Mm. no, pasa que a mí me da la luz, pero yo no la veo Claro. la luz. Tiene eso, está Sí, contra luz. sí, parece que la estuvieran interrogando, pero bueno. Oh. Eh, a ver, Gaby, tu pregunta. Eh, ¿Solés inventar, solés por ahí escribir los poemas inventando, no sé, sobre algo por ahí que te pasó ahí, digamos, por ahí poner en tu casa y de ahí como que lo tomas como herramienta para escribir un poema, para poder escribir y presentarlo? ¿Vos decís de dónde saco las ideas para escribir los poemas? Sí, Y por ahí salen de te todos pasó lados. algo y ahí como que lo plantás Me para suele presentar. pasar, perdón que te estoy hablando encima. Eh, a mí me suele pasar muchas veces las ideas de las que yo parto para escribir poemas siempre son como el punto de partida. Yo arranco pensando en una cosa y hay veces que uno escribe y se encuentra con que la idea del poema en realidad es otra. Es también como parte de, el ejercicio creativo, de arranco pensando que hablo de esta cosa y en el medio me doy cuenta que estoy hablando de esta otra. Pero así como puntos de arranque, para ver a dónde me llevan, muchas veces son cosas que me pasaron a mí, pero no siempre, no necesariamente. Hay veces que son cosas que le ha pasado a amigos míos, a veces son frases que uno escucha por la calle, o que te cuenta otra persona, pero no necesariamente son cosas que a mí me sucedieron o que a mí me conmovieron, que me pasaron por mi cuerpo. Hay veces que son cosas que yo tomo prestadas de otras personas o de otras amistades. Teníamos un grupo nosotros antes, nos juntábamos todos los lunes y éramos 5 o 6 y antes de contárnoslo, era un grupo para hacernos devoluciones de los poemas que estábamos Sí, haciendo, para tener esa especie de sí, sí. trabajo en equipo, porque uno nunca escribe realmente solo.
Y nos pasaba muy seguido que en el principio de la reunión era para contarnos cómo íbamos, qué sé yo, y por ahí alguien en lo que te contaba algo le salió una frase, le salía una imagen, una metáfora, alguna cosa así, que siempre nos quedábamos todos mirando como diciendo, ¿quién la agarra? ¿Quién la agarra? Porque éramos de repente cinco o seis personas queriendo todos escribir con la misma Profundo idea. tema. Tenía El eso. fumador que toma, sí. Mm. Sí, a mí Eh, por ahí ahora estamos con unos compañeros en el centro de Andover, y fue que por ahí hay dos que por ahí sí, vos le tirás algo y enseguida, viste, te escriben un poema. A Está mí más para que no rápido. soy de andar siempre en la misma, a veces me cuesta hasta que me das cuerda. Puedo hasta las 4 horas que estamos ahí en el centro de día hasta que sale algo. Claro, pero tenés días y días. Hay días donde te Sí, sale mucho más hay rápido. días que si no me diste cuerda fui. Es medio así también a veces. Por Hay eso te que a veces. decía. A mí me pasa de que hay veces que yo no sé muy bien de qué escribir y sí me tengo que dar la cuerda yo. Pero porque yo me compré el trabajo, y con este trabajo me compré el problema, mejor dicho, de tener que escribir aunque no siempre se me ocurra de qué. Entonces a mí me toca darme la cuerda. A veces Oliver me da la cuerda también. Casi una Sí. industria del poema que hay Eh, que producir. Vos sabés que para mí es más trabajo, es un trabajo mucho más parecido al del artesano, algunas Claro, sí, veces. sí, claro, Por la cuestión, bueno, sobre todo por la escala. Pero exacto, viste que el sí. artesano tiene una pieza, una cerámica, una madera, lo que vos quieras, y con eso se toma como su tiempo, la va Ujú. lijando, la va perfilando. Es medio Sí, así. sí, Claro, tal cual. sí. Cuando instalás tu oficina, ¿cómo es la gente cuando se acerca ya sabe de qué se trata o llegan, te preguntan, ¿cómo es la primera? Eso es lo que me interesa saber es cómo es la primera interacción con la gente que se acerca. Hay de todo, hay de todo. Últimamente está pasando que hay gente que se entera que yo voy a estar poniendo la oficina en tal lugar y va exclusivamente al lugar a verme a mí. Ah, Entonces vienen derecho a saludarme, hola Beverly, ¿cómo estás? Yo hace rato que quería venir, te traigo esta idea para que hagamos un poema. Y se arranca. Sí. claro. Antes de que a mí me pasara eso, solía pasar mucho de gente mirándome, entendiendo por el Claro. nombre, después se ha pedido, y que no se animara mucho, diciendo, re lindo esto, Mm. después vengo. Y vos sabías que después, lo mismo que cuando le decía a alguien, sí, ya nos vamos a ver un día de esto. Pero hay veces que es así. Hay veces que a uno no se anima todavía y es su forma de decir, yo todavía no estoy preparada. Eh, Mm, Igual. También te pasa que hay mucha gente que se acerca y te pregunta, ¿y esto qué es? ¿Y Claro. esto cómo es? Y vos les explicás, mira, si tenés 15 minutos, te puedes sentar conmigo, charlamos sobre algo. Yo hago poemas, mira, ya tengo como el speech re preparado. Les digo, yo hago poemas para lo que uno necesite. Pueden ser poemas para regalarle a alguien, poemas para algún problema que tengas, poemas para vos, para algo en mm, particular que hace mucho que tengas en la cabeza. Y así se prenden, se quedan charlando. Hay veces que vienen con la idea más definida. Pero cuando no, medio que empezamos a hablar y el poema nos va encontrando a nosotros. O al Mm, menos yo siento que el poema de a poquito nos va encontrando. mm. Entonces yo Y, los charlo, les pregunto cosas, anoto. Y tuve una vez en particular que alguien ya había visto que yo anotaba y preguntaba y a medida que preguntaba anotaba y se había sentado conmigo mm. y yo le pregunté, bueno, ¿tenés alguna idea para el poema, Y me dice, no, la verdad que ni idea, esto es como psicoanálisis, ¿no? No, no, pero que la idea es que te ven anotando los pone un poco nerviosos con Claro, eso. Pero uno intenta que sea menos, y que ¿viste? Que uno después no lo se vas a sienta... interpretar. Claro. Sí. Nada que ver, claro. ¿Y te pasó te usaron como de Cirano? Como de, ay, quiero conquistar a alguien, haceme un poema. Mirá, sobre el amor yo te podría contar Mm. cada aventura. Mucho poema para novio, para Ah, novia, para regalar. Yo hace poco me pasó de una chica, porque también hay un montón de lágrimas. A la gente la conecta mucho. Tuve una chica hace muy poco, en la última, que estaba como muy dolida con una relación. No sé si dolida, pero estaba con un punto de que no sabía muy bien para dónde llevarla y me pidió a mí que haga un texto en no, el que mira. pueda plantear esto de que ella está con esas dudas.
y a vos te ponen en una situación que vos sentís que es mucha responsabilidad, Sí, pero vos planteaste este juego y de repente, si alguien necesita que en este juego tengamos esto, y yo no le puedo decir, no, mirá, no, no no, te puedo escribir sobre esto. tenés que En escribir de esas lo que cosas no. sea, sobre lo que sea, cualquier Sí. situación. Mm, No me ha pasado hasta ahora alguna vez que en donde tenga que decir, no, no, este poema no te lo puedo claro. escribir. Claro, por Pero, cuestiones de ética. claro, no he tenido esos dilemas Sí, éticos morales, sí, pero he tenido esas situaciones que son mm, sensibles, porque otra persona no te las tomaría, o mm, se pondría mucho más, pero una tiene que estar a la altura del sí. juego que propone. Mm. Vos Yo- decís, resuelvo poemas con poesía, mira, no sé hablar. Resuelvo problemas con poesía. claro. Si yo planteo que te puedo resolver el problema con poesía y tu problema es ese, y bueno, yo te prometí esto, y de alguna manera voy a tener que encontrar para zanjar. Claro. O sea, Beverly, se está por cortar y bueno, le podemos dar un cierre. Realmente fue un placer, dale. fue y aparte muy, muy novedoso lo que traes, así que te agradecemos muchísimo y te Por- seguimos. ¿Cómo es tu red?